Continuamos hablando sobre corrupción. Hablemos del discurso de integridad deliberativo. En este discurso confluyen al menos tres corrientes de pensamiento: el liberalismo progresista, el republicanismo y la teoría crítica. Ciertamente estas tres doctrinas difieren bastante entre sí, pero confluyen precisamente en su defensa de la política y de la democracia como deliberación, así como su rechazo del homo economicus, como referente de acción política. Para empezar, en las tres existe una conciencia del pluralismo, es decir, de la existencia de múltiples visiones de lo que se considera bueno y razonable. Precisamente ese pluralismo es consecuencia de la preocupación por la libertad y los derechos inherentes a ella, pues los derechos humanos reconocidos son los que permiten la expresión de las diversas concepciones de lo bueno y producen en la práctica la plural concepción del bien. ¿Cómo justifican esos derechos? Ya difiere entre una y otra teoría. Ahora bien, esa pluralidad de preferencias para el liberalismo utilitarista podía ser agregada y reconciliada mediante el voto, eso sí, sin que hubiera la más mínima interacción entre las personas participantes. Sin embargo, para el discurso deliberativo, las preferencias se transforman a través del diálogo y el ejercicio de la razón pública. La deliberación permite alcanzar acuerdos mutuamente aceptados, dado que dichos acuerdos son los que han superado la prueba de la mejor argumentación en un debate abierto entre personas libres e iguales. Para el liberalismo progresista, representado obviamente por Rawls, hay que buscar un punto de vista imparcial y común sobre lo que sería universalmente bueno y justo, punto de vista que respete el pluralismo y la irreductible libertad de cada ser humano. Ahora bien, ese punto de vista, esos fundamentos constitucionales aplicables a todos, deben ser elaborados a través de la deliberación mediante el ejercicio de la razón pública, una razón no meramente egoísta, sino con voluntad de llegar a acuerdos basados en el mejor argumento, con voluntad de situarse en el lugar del otro para entenderle. En consecuencia, para Rawls, 1993, la Constitución y la legislación que afecta a la justicia básica, aquella que se refiere a la igualdad de oportunidades y a la distribución de bienes materiales, debe ser elaborada a través de la deliberación. Por su parte, la teoría crítica tiene como principal preocupación la organización de la progresiva emancipación de individuos y sociedades de las fuerzas opresivas. Estas fuerzas son más contingencias ideológicas que necesidades estructurales. Sus agentes son una coalición de discursos e ideologías dominantes y fuerzas económicas estructurales. La emancipación surge de la comprensión de esas fuerzas por parte de los que las soportan, sobre todo cuando entienden que tienen un carácter contingente y encuentran vías para contraatacarlas. Nuevamente, frente a los liberales utilitaristas, los teóricos críticos consideran que la participación democrática puede transformar a los individuos, los cuales, a través de la política discursiva, se pueden transformar en más responsables públicamente, más tolerantes, más considerados y atentos a los intereses de los otros y más seguros de su propio interés. En cuanto al republicanismo, la idea básica es la de que la libertad es no dominación. Lo esencial en una sociedad es que todos los ciudadanos disfruten de esta no dominación y para ello deben existir protecciones sociales, políticas y legales que protejan a la ciudadanía de la dominación arbitraria. En esta teoría es básico que todos los ciudadanos puedan mirar a los ojos de los demás sin tener que bajarlos sumisamente. Es una libertad como independencia. Ni las instituciones públicas, ni las corporaciones privadas, ni otros seres humanos pueden dominar arbitrariamente a los ciudadanos. En consecuencia, necesitamos un poder público que garantice la no dominación. Ahora bien, este estado en sí, también peligroso, si se le otorga poder absoluto, se corromperá, y las elecciones periódicas no son suficientes para evitar su corrupción. Por ello, es absolutamente necesario que el poder esté fragmentado, dividido y controlándose mutuamente, así como el Estado de Derecho esté plenamente vigente. Pero eso no basta. De ahí que en la visión republicana sea preciso que el ejercicio del gobierno se realice en constante consulta con la ciudadanía y con plena transparencia. La participación aquí es esencial para que el sistema no se corrompa. Y aún más, es necesario que se abran caminos para que la ciudadanía pueda contestar al gobierno. Es preciso que el gobierno y sus actos sean disputables. En cuanto a la política, para los representantes de este discurso, política es deber y deliberación.
El proceso democrático, para los liberales, tiene como función la de programar al gobierno en interés de la sociedad y en su acción. El gobierno se representa como un aparato de administración pública y la sociedad como una red de relaciones entre personas privadas de estructura similar al mercado. En tanto que los republicanos, en la tradición arringtoniana y del civismo rousseauiano, la política presupone algo más, forma parte de los procesos de la sociedad como un todo. La política se concibe como la forma reflexiva de la vida ética sustancial, como el medio en el que los miembros de comunidades integradas de alguna manera toman conciencia de su dependencia mutua y actuando con plena deliberación como ciudadanos favorecen la transformación y el desarrollo de las relaciones de reconocimiento recíproco existentes en una asociación de miembros libres e iguales bajo la ley. Y es en esta tradición donde la solidaridad y la orientación hacia el bien común aparecen como una fuerza básica de integración social. La política para este modelo se basa en la supremacía de la deliberación sobre la negociación. Algunos piensan que los políticos, en una democracia, lo que deben hacer es negociar con los distintos grupos de presión o con aquellos otros políticos que entran en el Parlamento. En definitiva, que la gran virtud del político es saber negociar y regatear astutamente, sin perjuicio de que siempre sea mejor negociar que imponer. La deliberación implica embarcarse en un intercambio deliberativo de información y discusión acerca de los requisitos del bien público en cualquier área, así como de las medidas que prometen mejor promoverlo. A la deliberación se va a escuchar y convencer, y a la negociación a obtener el mejor resultado para alcanzar unas metas prefijadas que no se suspenden ante los mejores argumentos. En relación a la corrupción, en sentido estricto, este discurso de integridad genera un concepto muy riguroso: el uso abusivo de los recursos públicos para beneficios privados a través de las transacciones clandestinas que implican la violación de algún modelo de comportamiento o incluso a través de transacciones públicas que no justifiquen el interés general, violen el principio de igualdad política y comunicativa o no superen discursivamente la prueba de la coherencia. Y la corrupción política sería el abandono de la búsqueda del interés común a través de la deliberación y el libre encuentro de pareceres. En relación al modelo de Estado, el discurso deliberativo incorpora tres posibilidades confluyentes: Estado de bienestar, Estado federal y Estado de derecho. Con respecto al primero, su necesidad surge de la defensa de ideas de justicia social presentes en casi todos los teóricos deliberativos. Y es sobre todo Rawls quien más y mejor lo explicita, dejando claro que una sociedad justa debe garantizar, en primer lugar, los derechos civiles y políticos fundamentales, pero que en segundo lugar, respetando el principio meritocrático, debe garantizar también la igualdad de oportunidades, redistribuyendo y protegiendo especialmente a los más débiles. Además, el estado de referencia, especialmente cuando el país tenga un carácter plurinacional o pluriétnico, debe ser un estado federal. Un Estado que garantiza y reconoce la división vertical de poderes y la pluralidad cultural de las naciones que lo integran. Una distribución de poderes que ha de atender a la diversidad cultural e institucional de cada unidad y por ello ha de ser asimétrica, con una estructura política abierta a la negociación que alcanza sucesivos equilibrios gracias a la deliberación, con una estructura institucional que garantiza el autogobierno, pero además el gobierno compartido y la corresponsabilidad solidaria, fundado en una lealtad sostenida por la deliberación, la conversación y la negociación constructiva, que promueve la solidaridad interterritorial, garantizando la justicia y las igualdades básicas. Frente a la versión comunarista de las naciones, la versión deliberativa considera a las naciones un ámbito de discusión, no solo cultural, sino también político. Este discurso considera a las culturas como algo abierto, con pluralidad de valores, también hacia adentro. Cada cultura tiene subculturas, y en cada cultura hay intereses diversos y contradictorios. Las culturas son procesos históricos y sociales, espacios de poder y pluralidad. En definitiva, las culturas deben ser también deliberativas hacia adentro y hacia afuera. Finalmente, el Estado deliberativo es un Estado de derecho y un Estado en el que la división de poderes y los equilibrios y contrapesos se expanden a lo largo del sistema. El poder legislativo se divide en dos: el poder territorial, que se distribuye federalmente y localmente, y el poder judicial,
que genera sistemas de revisión superior de las sentencias y mecanismos de revisión constitucionales. El Poder Ejecutivo crea órganos de control interno, diversos y poderosos, y establece sistemas integrales de evaluación. Finalmente, en relación a la democracia, considera que la democracia es, en esencia, deliberación, como algo opuesto al mero voto, a la agregación de intereses, a los derechos constitucionales confiscados, el autogobierno sin debate. La deliberación es un proceso social que se distingue de otras formas de comunicación en que quienes deliberan son conductibles a cambiar sus juicios, preferencias y puntos de vista durante el proceso de sus interacciones, lo cual implica persuasión en lugar de coerción, manipulación o mentira. Para Herster, la democracia deliberativa incluye la toma colectiva de decisiones con la participación de todos los que han de ser afectados por la decisión o por sus representantes. Esta es la parte democrática. Y además incluye la toma de decisiones por medio de argumentos ofrecidos por y para los participantes que están comprometidos con los valores de la racionalidad e imparcialidad. Esta es la parte deliberativa. La visión deliberativa descansa en una concepción de la naturaleza política humana, claramente distinta de la versión liberal. Mientras ésta subraya la importancia de dar el peso debido a cada una de las preferencias individuales, aquella se basa en la capacidad de las personas para ser influida por argumentos racionales y abandonar intereses y posiciones particulares a favor de la justicia general y el interés común de la colectividad, para aceptar que es más importante que la decisión alcanzada sea genuinamente democrática que el que sea la que ellos propugnan.